Retomamos el testigo de la primera parte de nuestro programa sobre la investigación de los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial, y lo hacemos para ver cómo se intenta reescribir la historia. Una historia que se nos intenta vender desde ciertos entes como objetiva y verdadera, y que se transmite a través de diferentes vías: los medios de comunicación, la publicidad, las películas de Hollywood, pero lo que es más peligroso, a través de diferentes materiales didácticos que se imparten a las nuevas generaciones en las distintas escuelas de Occidente. La educación es la base del futuro de las nuevas generaciones, y si ellas tienen una conciencia, clara de lo sucedido y saben perfectamente quiénes fueron los buenos y los malos, quién ganó y quién perdió la guerra, se puede construir un clima social común, lo que se podría denominar, si me lo permiten, borreguismo. Una de las principales premisas para que esto se cumpla es que la descripción occidental de lo sucedido en el conflicto, elaborada por historiadores y académicos afines a las ideas de ese bloque, es objetiva y también correcta. Esa elaboración de lo que se denomina la verdadera historia surge en el periodo de la Guerra Fría, donde el anticomunismo de Estados Unidos, por miedo a la expansión de la potencia soviética, condujo a que ya no se pintara como una bestia o a un cruel enemigo al ejército nazi, desvinculándolo así, de haber cometido de forma directa crímenes de guerra, hasta ese punto. No hay que olvidarse que en 1938 se concluyó el acuerdo entre potencias occidentales y Alemania nazi, que querían dirigir la agresión de Hitler hacia la Unión Soviética, hacia el este. Y esto es una parte de la historia de los años 30 que tal vez se olvida mucho, porque se habla mucho del acuerdo Molotov-Ribbentrop en agosto 39, pero se olvida por qué este acuerdo fue concluido. Es que las potencias occidentales, la Gran Bretaña y Francia, no querían concluir un acuerdo de seguridad colectiva con la Unión Soviética, o en otros términos, sus intereses de clase prevalieron sobre intereses geoestratégicos. ¿Por qué no condenar ahora a los nazis? ¿Por qué el enemigo de la guerra es ahora algo etéreo en algunos libros de historia? Quizá esa falta de claridad nos ayude a comprender episodios actuales, por ejemplo, de por qué hoy Naciones Unidas, por ejemplo, no ha dado luz verde a un proyecto de resolución por el que Rusia solicita la prohibición categórica de cualquier expresión pública de las Waffen-SS. ¿O por qué se considera lícito el derecho a manifestarse a ciertos grupos que comulgan con las ideas fascistas, cuando sus miembros en el pasado sembraron el terror y la muerte en casi toda Europa? Yo tengo mi propia opinión y, si me permiten, la voy a verter ahora. Se ha perdido el foco de quién era el enemigo, de forma intencionada. No se juzguen ustedes mismos. A mi parecer, en la actualidad, por supuesto, ya no se veta el sentimiento fascista de forma radical, que resurge en el corazón europeo, dentro de un sistema democrático calificado como ejemplar. A Hitler ya le derrotaron, y entonces, ¿quién es ahora el rival de Occidente? Este leitmotiv por el que se intenta cambiar la historia se basa en varios mitos, como estamos viendo, que convienen en la actualidad hoy día a muchos países. Se dice ahora que el soldado alemán era un patriota, que defendía a su familia y a su país de las hordas bolcheviques, según insuflaron los historiadores germanos que asesoraban en la redacción de los libros de texto occidentales y en las memorias del conflicto. Si se contara la verdad sobre la sangrienta y brutal naturaleza de la Segunda Guerra Mundial, nos revelaría los sueños de los belicistas estadounidenses, así que preferirían ocultar la verdad sobre la brutalidad de la guerra. Bueno, esta postura fue aceptada por la cúpula estadounidense, ya que temían una posible tercera guerra mundial con la reforzada, la fuerte Unión Soviética, algo que incluso le llevó a permitir que Alemania tuviera cierta cantidad de tropas para su autodefensa, por si el temido bolcheviquismo realizaba un intento de conquistar Europa. Es claro que ha cambiado la percepción del papel del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. En Francia, por ejemplo, la mayor parte de la población consideraba que el Ejército Rojo había jugado el papel principal en la derrota del nazismo en 1945. Ahora son como 20%. Entonces, lo que influyó en realidad es la cultura occidental,
el cine occidental, el cine de Hollywood, que obviamente pone de frente el papel del ejército de Estados Unidos, de los aliados occidentales, y no se ocupan tanto del papel del ejército rojo. Bueno, esto no lo digo yo personalmente, lo dice el que fuera líder británico durante el conflicto bélico en una entrevista concedida a The Daily Herald el 24 de noviembre de 1954. Es el propio Winston Churchill el que dice que había que ser cuidadoso en la recogida de las armas alemanas, guardándolas de tal forma que les fuera fácil a los soldados alemanes utilizarlas de nuevo, si Londres pensaba que era necesario. Esto conlleva a que en numerosos trabajos de investigación e incluso algunos textos se habla de que ciertos generales podrían haber derrotado al ejército rojo si no llega a ser por la culpa de la locura de Hitler, algo que tiene un matiz positivo, como por ejemplo se ve en la película del archiconocido Tom Cruise, Operación Valquiria. Gracias, coronel. Mi Führer, con su permiso, traigo una copia corregida de Valquiria para su aprobación. Para demostrar esto basta citar unas palabras de Eisenhower, quien cambió radicalmente de opinión durante y tras la guerra. En 1944 dijo a su esposa que el alemán es una bestia y que por eso los odiaba. Pero a principios de los 50 afirmaba algo muy distinto. Decía que no creía que el soldado alemán como tal hubiera perdido su honor. Humanizar al soldado nazi que había asesinado a miles, a millones de personas y señalar a otros como bárbaros es tergiversar la historia, literalmente. ¿Con qué fin? Bueno, pues para mí está bastante claro. El enemigo era otro y ahora también lo es. Por lo tanto, se ha establecido un cierto mito de una causa perdida del ejército alemán y de la necesidad de trenzar una estrategia sobre cómo vencer en una eventual guerra ideológica, económica y, quién sabe, hasta qué límites a Rusia. Rusia está siendo marginada en la historia, pero además, mediante las sanciones se trata de marginarla también económicamente, así como la colocación de las bases de misiles antibalísticos en las fronteras rusas y el envío de los buques de guerra estadounidense al Mar Negro sirven para tratar de marginar sus fuerzas armadas. Así que estamos hablando de un ataque coordinado contra Rusia. Y otra vez lo repito, es algo que se está haciendo a propósito. No se trata de un error ni de un malentendido. Se trata de una política que genera riesgo de guerra. Para acercar al enemigo todo vale. También apoyar a aquellos contra los que antes luchaste hasta la muerte. Permitir la presencia, los paseos y las manifestaciones de nazis en las calles y diferentes actos de conmemoración de veteranos de las Waffen-SS que son tratados como si fueran héroes porque lucharon por el bien de su patria. Todo esto no son imaginaciones mías, escuchen bien, esto está ahí. Se mira de manera impune que dentro de sistemas democráticos las ideas fascistas o los nacionalismos extremos lleguen al poder dentro de un sistema político democrático. ¿Europa se ha olvidado de su pasado? ¿El ideal que fuera enemigo ahora es una opción política lícita? Bueno, la versión parcializada de la historia se puede ver muy bien reflejada, por ejemplo, en Ucrania. Allí seguidores del líder nacionalista Stepan Bandera han sido usados como peones en la llamada revolución de Maidán, cuando lo que realmente ha sucedido es un golpe de Estado auspiciado para lograr una supuesta unión económica conveniente a Europa. ¿Por qué no se condenan las muertes causadas por estos radicales por parte de Occidente? ¿Nadie recuerda ya cómo actuaba Bandera en los años de la Segunda Guerra Mundial? Quizá haga falta recordar que la denominada liberación ucraniana de los bolcheviques se saldó con la muerte de unos 30.000 polacos asesinados a sangre fría y que además varios miles de judíos y de rusos perdieron la vida a manos de estas personas de ideología nazi. ¿Qué tiene esta parte de la Segunda Guerra Mundial que ver con la actualidad, con el día de hoy? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque los herederos de este sentimiento hoy están disparando en Donetsk a aquellos que se niegan a hablar en ucraniano, por ejemplo, o a vivir según su ideología. No eran los mismos ucranianos cuyos nietos ahora promueven la guerra y matan civiles en Donbass. Y siguen con sus provocaciones, con marchas de antorchas a favor del nazismo, etc.
Lo primero que hizo el gobierno títere ucraniano instalando por Washington, una vez derrocadas las autoridades legítimas de Kiev con el uso de las ONGs financiadas por Estados Unidos, fue demoler todos los memoriales de guerra en homenaje al Ejército Rojo que había liberado a Ucrania de los nazis. Y se observa la constante agitación antirrusa procedente de la ultraderecha en Ucrania occidental. Se trata de los descendientes de los que cooperaban con Hitler, así que se margina a Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial, y con el objetivo puesto en otro enemigo, Occidente buscó, y aún hoy lo hace, la manera de desacreditar a Rusia. ¿De qué forma? Bueno, muy fácil. Reescribamos la historia. Si Hitler era el enemigo, inventemos un nuevo Hitler. Hace poco, no sé si lo recuerdan, el príncipe Carlos de Inglaterra criticaba al presidente ruso Vladimir Putin diciendo que está haciendo exactamente lo mismo que Hitler, como escuchan. El heredero de la corona británica daba esta respuesta a una víctima del holocausto nazi que le contaba su experiencia y la de su familia mientras visitaban un museo de Nueva Escocia, en Canadá. Después de esas declaraciones, no se escuchó ninguna condena, no se escuchó nadie que condenara esas palabras por parte de ningún país europeo u occidental. Solo el propio Putin dijo que esa era una actitud no muy propia de un príncipe. Entonces, ¿por qué se callan? ¿Por qué no se condena esto? Ahora no conviene. Son socios estratégicos y el peso de Londres en el escenario mundial es muy importante. No debe pasar desapercibido que el tío abuelo de Carlos, el duque de Windsor, simpatizó con Adolf Hitler tras su abdicación como el rey Eduardo VIII en 1937. Y además una tía paterna, bueno, pues se casó con un oficial de las SS y bautizó a su hijo mayor con el nombre de Karl Adolf. ¿Saben por qué? En honor al Führer. Tampoco se nos debe olvidar lo gracioso que resultó ver cómo el más pequeño de los hijos del príncipe de Gales se disfrazaba del propio Hitler en una fiesta. Una broma, desde luego, de mal gusto y que causó el revuelo en la prensa, pero no la condena por ninguna entidad internacional, ni tampoco por ningún gobernante de los países occidentales. Y en medio de este compadreo llega ahora la conmemoración del Día de la Victoria. 70 años de la caída de los nazis, una fecha que debería reunir respeto en torno a los veteranos de guerra, a aquellos que dieron la vida, sin excepción de naciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? No se trata de un acto en el que todas las cabezas de los países afectados, liberados, aliados deban acudir. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué se intenta hacer de menos esta efeméride, que debe mezclar orgullo, gozo, pero también memoria y respeto? Yo busco la respuesta, pero la verdad es que no la encuentro. Quizá es porque se celebra en Rusia. Bueno, puede ser porque convenga de cara a la galería, al mundo, el no aparecer en una foto junto al señalado como el nuevo enemigo. Muy bien, esto puede quedar bien de cara a la galería, como decía, pero ¿qué pasa con la memoria de los veteranos? Ahora quedan pocos. ¿Acaso ellos importan menos que el aparentar el salir o no en una foto? ¿No son héroes, al igual que los que están enterrados en el cementerio de Arlington? ¿Por qué no honrar a los supervivientes ucranianos que han sido invitados precisamente a ese acto? Una tendencia desde bastante años de hacer una equivalencia entre el régimen nazista en Alemania y el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Entonces, se consideran en esta visión como iguales en términos morales. Y, por ejemplo, el Museo Histórico en Estonia claramente trata de dos ocupaciones, ocupación soviética y ocupación nazi, como si fueran iguales. Entonces, no es perfectamente inocente el olvido del papel del Ejército Rojo, porque en Europa del Este y ahora en Europa Central también, crece el nacionalismo étnico. El nacionalismo étnico que en realidad es la base del régimen nazista. La verdad es que a veces me pregunto si esto no es solo una falta de respeto a las personas que aún viven, sino también a los millones y millones que cayeron
por una causa común. Sus vidas parece que no hubieran valido nada, solo para alcanzar un objetivo militar o un fin, algún interés económico. Me viene ahora a la cabeza que puede sentir, por ejemplo, un veterano soviético, sea ucraniano, uzbeco o ruso, al ver algunas películas en las que se le retrata poco menos que como a bárbaros, borrachos o gente sin preparación ni motivación. ¿Dónde está el respeto en esas películas hacia ellos? Quizá algunos directores de Hollywood saben mejor que cualquiera de esos veteranos de guerra, o que algunos historiadores honestos, eso sí, lo que realmente sucedió en los campos de batalla, en los centros de exterminio o en otros muchos lugares de muerte. Las grandes superproducciones se basan en un leitmotiv en el que los aliados, y más concretamente los estadounidenses, son enseñados como los grandes héroes de la guerra. En los filmes, en las cintas, la consecución de grupos pequeños de soldados que matan a hordas de nazis, la sorna con la que se trata este asunto, haciendo omisión al sufrimiento del pueblo y los soldados soviéticos, los estereotipos de dibujar a un militar del Ejército Rojo como un inculto, alguien poco atractivo, un bebedor, son solo algunas de las píldoras que poco a poco van calando en el cerebro de las generaciones. Millones y millones de personas que, imbuidos en su cubo de palomitas, en su refresco de cola, engullen una realidad que está contada de forma parcial. En pocas ocasiones las críticas a estas películas hablan de realismo refiriéndose a la historia. Claro que las puestas en escena, la atmósfera, el resto de elementos como el vestuario, las localizaciones, ayudan a uno a hacerse una idea de lo que sucedió en aquellos trágicos días, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Lo que nos cuenta el cine? ¿Lo que nos cuenta un libro de historia o un periódico financiado y amparado bajo una determinada idea? Lo importante es lo que se crea la gente, eso parece, y la gente necesita héroes, y el cine es el arma perfecta para convertir a personas en superhéroes y a los mitos en una política nacional, algo que llena de sentimentalismo y de nacionalismo a una masa sedienta de la gloria de su país. Puede parecer que una sala de cine o una película es solo un divertimento, pero no es así, es una herramienta muy, pero que muy potente. Pero también había y hay otras herramientas. Como pueden ver, no me podía olvidar de hablar de la propaganda en su más puro concepto. Este arma se usó en sus diversas formas para tratar de lograr un objetivo común: que la población se concienciara de la necesidad de esa guerra, de la lucha contra el enemigo y, en algunos casos, para la recaudación de fondos necesarios para los buenos chicos que estaban en el frente. Bueno, todos los países que participaron en el gran conflicto usaron carteles, cintas, pasquines, publicidad, todos sin excepción. Pero en estos mensajes, además de intentar crear un sentimiento nacional, en algunos casos se veía claramente que eran utilizados para adoctrinar sobre ideas nada loables: racismo, xenofobia, odio, pero no solo contra el enemigo, sino a nivel de culturas y también de distintas etnias. Nada debía escapar al repudio de la gente para jalear las políticas estatales de una manera ciega. Así, no era difícil ver propaganda nazi contra los apestosos judíos, una raza inferior, como ellos decían, carteles contra los gitanos y los eslavos, o, por ejemplo, pasquines y publicidad de Estados Unidos denominando a los japoneses como monos amarillos. La propaganda ha servido para equiparar esta xenofobia en aliados y también en nazis, hasta tal punto que incluso los altos mandos del ejército de los países aliados hacían una llamada de atención sobre la cantidad de ciudadanos negros, como escuchan, que se estaban incorporando a filas. Hay que acordar que el ejército estadounidense entonces era un ejército segregado entre blancos y negros, y tomó muchos años y mucha violencia en Estados Unidos para llegar a cierta igualdad. Repito, el racismo como nacionalismo étnico hacen parte del régimen nazista. Me pregunto, ¿esto sucede hoy? Yo creo que sí. Todo tiene marca. Estamos rodeados de estereotipos. La mecánica es muy simple y muy cómoda. Poner una etiqueta a una persona o a una nación para que todos lo crean y repetir ese mensaje hasta que cale en lo más profundo de las personas. Putin es Stalin. Rusia significa Gulag. Estados Unidos ganó la guerra. La Alemania nazi luchaba contra las hordas bolcheviques. Europa es libre
gracias al día D. Los bombardeos a civiles alemanes eran lícitos. Lanzar las bombas atómicas era algo imprescindible. Todo son etiquetas. Después de leer mucho sobre el tema, de mis estudios en la universidad, de conversar, de charlar con algunos veteranos de guerra e incluso de viajar a algunos campos de concentración, llego a una conclusión, y es que todos los países que participaron en la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y el nazismo merecen un gran respeto. La sangre de judíos, polacos, estadounidenses, rusos o franceses, entre otros, no merece que se juegue con ella. La guerra no se puede contar por balas, por monedas, ni tampoco por medallas. La memoria de todos los que cayeron merece nuestro respeto eterno. Elaborada por historiadores y académicos afines a las ideas de ese bloque, es objetiva y también correcta. Esa elaboración de lo que se denomina la verdadera historia surge en el periodo de la Guerra Fría, donde el anticomunismo de Estados Unidos, por miedo a la expansión de la potencia soviética, condujo a que ya no se pintara como una bestia o a un cruel enemigo al ejército nazi, desvinculándolo así, bueno, de haber cometido de forma directa crímenes de guerra, hasta ese punto. No hay que olvidarse que en 1938 se concluyó el acuerdo entre potencias occidentales y Alemania nazi, que querían dirigir la agresión de Hitler hacia la Unión Soviética, hacia el este. Y esto es una parte de la historia de los... La educación es la base del futuro de las nuevas generaciones, y si ellas tienen una conciencia, bueno, clara de lo sucedido y saben perfectamente quiénes fueron los buenos y los malos, quién ganó y quién perdió la guerra, se puede construir un clima social común, lo que se podría denominar, si me lo permiten, borreguismo. Una de las principales premisas para que esto se cumpla es que la descripción occidental de lo sucedido en el conflicto Retomamos el testigo de la primera parte de nuestro programa sobre la investigación de los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial, y lo hacemos para ver cómo se intenta reescribir la historia. Una historia que se nos intenta vender desde ciertos entes como objetiva y verdadera, y que se transmite a través de diferentes vías: los medios de comunicación, la publicidad, las películas de Hollywood, pero lo que es más peligroso, a través de diferentes materiales didácticos que se imparten a las nuevas generaciones en las distintas escuelas de Occidente.